Este gobierno del presidente Santos nos obliga a recordar tantas veces aquella parte maravillosa de uno de los poemas más conocidos de Porfirio Barba Jacob, cuando en el colmo de la desilusión ante el mundo y de la perplejidad ante la vida y ante el más allá nos decía: poeta, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos, pues, en materia agraria? Vamos a suponer, simplemente como un elemento de trabajo, porque esa no es la realidad, que se levanten todos los bloqueos, que los paros terminen, que terminen las barricadas que impedían la libre movilización de pasajeros y de carga por distintos lugares de la República. Vamos a suponer eso simplemente como elemento de trabajo. ¿Queda resuelto el problema? El problema del campo colombiano es muy hondo, lo hemos dicho aquí desde hace mucho tiempo. En la hora de la verdad llevamos años diciendo que al país lo iban a quebrar y que iban a empezar por quebrar el campo colombiano a través de una revaluación insensata. Ese es un problema de política macroeconómica, que tiene que ver con todo, tiene que ver con la estructura fiscal del país, tiene que ver con la estructura crediticia, tiene que ver con toda la política macroeconómica. ¿Se está tratando ese tema? ¿Se está analizando ese tema? ¿Podemos tener algún día una estructura campesina adecuada? ¿La podemos tener con una moneda sobrevaluada? ¿Son esos términos compatibles? Por supuesto que no. Una moneda sobrevaluada y un desarrollo campesino son absolutamente incompatibles. ¿Cuándo se va a resolver ese problema? ¿Cuándo vamos a tener una política macroeconómica adecuada que no haga artificialmente visible y eficiente el campo colombiano, que eso no lo hemos pedido jamás, sino que no lo mate con una moneda tramposa? ¿Cuándo vamos a tener un campesino que pueda sacar sus productos del campo en términos razonables? ¿Y cuándo vamos a tener entonces unas carreteras secundarias, terciarias y unas vías troncales que se parezcan siquiera a las vías del resto del continente? Lo que aquí no se dice cuando hay paro campesino y cuando la gente sale desesperada a bloquear las carreteras es que tenemos las peores de América, que estamos peor que Bolivia y que solamente le ganamos vaya consuelo a Haití en todo el continente americano. Las carreteras ecuatorianas nos parecen unas autopistas descomunales comparadas con las carreteritas que tenemos en Colombia, apenas tachonadas de tarde en tarde y de muchos kilómetros en kilómetros, con una doble calzada más o menos aceptable para tiempos modernos. ¿Cuándo se va a hablar de la infraestructura? ¿Cuándo se va a hablar de una estructura de costos de la energía que es un elemento vital, absolutamente vital en todo proceso productivo? Sin energía no hay proceso productivo posible. ¿Cuándo se va a hablar de una estructura de capitales adecuada? Es decir, de una tasa de interés suficiente, porque el capital puede ser capital de riesgo, que el campesino está dispuesto a asumirlo, pero tiene que haber un capital de crédito. Ese capital de crédito lo tenemos. Tenemos unas tasas de intereses razonables, competitivas con las del resto de América. Y nos preguntamos, ¿esos son los temas que se van a tratar en las mesas de concertación? ¿O se va a tratar la cuestión de que tal plaguicida está llegando muy caro y entonces que hay que traer unas canecas con ese plaguicida que sea más barato? ¿O vamos a decir que el problema está con un fertilizante, con que la urea está cara y que entonces con una importación de urea se arregla el problema? Mientras seguimos con malas carreteras troncales, con malas carreteras secundarias, con malas carreteras terciarias, seguimos con una moneda sobrevaluada, seguimos con una tasa de interés inaceptable, seguimos con una política fiscal absolutamente improvidente, de un gasto desbordado, que obligue a la imposición de unos tributos que afectan durísimamente tanto a la producción campesina como al consumo. ¿En qué estamos? Estamos
convocando una mesa de concertación nacional para hablar sobre el campo, pero estamos hablando de unas mesas regionales que uno no sabe a dónde van, simplemente porque los actores que están involucrados en la escena no tienen capacidad decisoria. Miren que para muestra un botón, ¿qué se va a hacer con la mesa de concertación en Boyacá? Con los tratados de libre comercio que el ministro Granados se fue celebrando por el mundo, en medio de un despliegue y en medio de una satisfacción infinita. Tenemos tratado de libre comercio con México, tratado de libre comercio con Canadá, tratados de libre comercio con la Unión Europea. Vamos a desarrollar el tratado de libre comercio con los Estados Unidos a unos costos laborales sencillamente fantásticos, que asumimos con tal de dar la noticia de que teníamos tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y, poeta, ¿en qué quedamos? Ya celebramos los tratados y ahora estamos descubriendo que son ruinosos para la producción agraria nacional. Y entonces vamos a convocar una gran mesa para decir que, para ponernos a llorar todos alrededor de esa mesa, descubriendo que no somos competitivos porque no hay infraestructura, que no somos competitivos porque tenemos una moneda ladrona y un tipo de cambio el más sobrevaluado de todo el continente. Vamos a descubrir en esa mesa de concertación que tenemos unos costos energéticos descomunales y que tenemos un precio de la gasolina que hace tiempo sobrepasó todos los niveles de lo permisible. Vamos a descubrir que tenemos una estructura laboral perfectamente inoperante y que grava de modo destructivo cualquier empresa mediana o grande de carácter agrario que se produzca en Colombia. Vamos a descubrir todo eso, es decir, vamos a descubrir que una política anticampesina que se desarrolló brutalmente en el gobierno del presidente Santos se va a corregir en unas mesas de concertación. Seamos francos, ya se levantaron los bloqueos y ya la gente puede circular, lo que no significa que los campesinos no estén arruinados y lo que no significa que van a salir de la ruina por arte de magia cuando citemos una mesa de concertación el 12 de septiembre donde participen todos, las barras bravas, los curas, los obispos, los partidarios del polo democrático, los partidarios de no sé quién, las ONGs de aquí, las ONGs de allá, en una congregación que haría falta el estadio del Campín para que pudiera tener su desarrollo cabal. Nos metemos mentiras. Cuando no se quiere arreglar un problema, se nombra una comisión. Cuando se le quiere tomar del pelo a la vida en este gobierno, se crea una mesa. Ya tenemos mesa de concertación nacional para el campo. Es decir, que en materia del campo no tenemos nada. Acaban de escuchar la editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 17 minutos.